Había una vez un colegio antiguo y prestigioso llamado el Instituto San Cristóbal, situado en lo alto de una colina en un pueblo rodeado de bosques y niebla. Hace muchos años, fue considerado un lugar de excelencia académica, donde los estudiantes de las familias más acomodadas asistían para asegurar un futuro brillante. Sin embargo, en la actualidad, el San Cristóbal estaba prácticamente vacío. Una densa nube de rumores oscuros y tragedias pesaba sobre él, haciendo que año tras año se redujera el número de estudiantes. El rumor más popular y aterrador era sobre la maldición de la biblioteca. Se decía que hace décadas una estudiante brillante llamada Lucía había desaparecido misteriosamente dentro de la biblioteca del instituto en una noche de tormenta. Lucía era conocida por ser una de las alumnas más destacadas, obsesionada con los libros y los estudios. Pero al parecer había descubierto algo en un libro antiguo, algo que nunca debió haber leído. Desde entonces nadie volvió a verla, y la leyenda cuenta que su espíritu vagaba atrapado entre las paredes de la biblioteca, susurrando secretos a aquellos que osaban quedarse después del toque de queda. Amelia, la protagonista de nuestra historia, era nueva en el colegio. Llegó al Instituto San Cristóbal sin saber mucho sobre los rumores, y aunque algunos compañeros le advirtieron sobre la maldición de la biblioteca, ella solo se rió y desestimó sus historias. No creía en fantasmas, y el ambiente lúgubre del colegio no le daba miedo, sino más bien curiosidad. Una noche, mientras estudiaba para su examen final, Amelia decidió quedarse en la biblioteca después de la hora permitida. La oscuridad iba envolviendo las estanterías y el sonido del viento azotando las ventanas le daba un toque inquietante. La mayoría de los alumnos ya se habían ido, y el eco de sus pasos era la única compañía que tenía en ese lugar cada vez más sombrío. Mientras leía, comenzó a sentir un frío extraño, como si una corriente helada pasara junto a ella. Levantó la vista y en ese momento escuchó un susurro tenue, casi como una voz, pero apenas perceptible. Al principio creyó que alguien estaba bromeando, tal vez algún amigo intentando asustarla. Sin embargo, cuando se levantó para ver quién estaba allí, no encontró a nadie. La biblioteca estaba completamente vacía, y sus pasos resonaban con un eco perturbador. Justo cuando estaba a punto de volver a su mesa, una sombra apareció al final de uno de los pasillos de libros. Amelia se quedó inmóvil, tratando de distinguir de qué se trataba. Entonces, la figura avanzó un poco y pudo ver el rostro de una chica joven, pálida, con los ojos fijos en ella y una expresión de tristeza infinita. Su vestimenta parecía antigua, desgastada por el tiempo, y sus manos temblaban como si estuviera atrapada en una especie de prisión invisible. Amelia retrocedió lentamente, sin dejar de mirarla, pero la sombra comenzó a moverse hacia ella. Fue en ese momento que un peso indescriptible cayó sobre sus hombros. Sentía como si algo le estuviera quitando la energía, drenándola de su fuerza vital. Apenas podía mantenerse en pie, y su mente estaba llena de imágenes confusas de libros antiguos, velas y una noche tormentosa. La noche en que Lucía desapareció. A partir de esa noche, Amelia no fue la misma. El peso que había sentido sobre sus hombros nunca desapareció. Era como si alguien la vigilara constantemente, drenando poco a poco su energía. Cada mañana, al mirarse en el espejo, veía su rostro más pálido, sus ojeras más profundas. Intentó contárselo a sus amigos, pero todos pensaron que estaba exagerando, que solo había sido una pesadilla. Sin embargo, una noche, decidió enfrentarse a la verdad. Regresó a la biblioteca y, armada con una linterna y un amuleto que una anciana del pueblo le había dado, se dispuso a encontrar la forma de liberar el espíritu de Lucía. Estaba convencida de que, de alguna manera, liberar a la chica podría salvarla a ella misma de la maldición que la consumía. Recorrió cada rincón de la biblioteca, siguiendo el susurro de aquella voz,
hasta que finalmente encontró un libro escondido en un compartimiento secreto. Era un volumen antiguo de la historia del colegio. Allí, entre sus páginas, estaba escrito el nombre de Lucía y la historia de su desaparición. Justo entonces, la sombra volvió a aparecer, pero esta vez no estaba sola. Alrededor de ella surgieron otras figuras, exalumnos que, según las leyendas, también habían caído bajo la maldición. Amelia sintió nuevamente ese peso sobre sus hombros, pero esta vez, en lugar de temblar de miedo, alzó el libro y gritó con todas sus fuerzas que no tenía miedo, que no huiría. Para sorpresa de Amelia, las figuras comenzaron a retroceder lentamente, como si su valentía y determinación las repeliera. Pero Lucía permaneció. Se acercó con la mano extendida y susurró que necesitaba ser liberada, que todo este tiempo había estado esperando a alguien que fuera lo suficientemente fuerte para soportar el peso de su historia. Con una mezcla de terror y compasión, Amelia tomó la mano de Lucía y prometió ayudarla a descansar en paz. En ese momento, las paredes de la biblioteca parecieron temblar, como si una energía oscura escapara. Lucía desapareció lentamente, dejando tras de sí un suave susurro de agradecimiento. Desde ese día, el peso sobre los hombros de Amelia desapareció, y aunque la experiencia la dejó marcada, se convirtió en una leyenda viviente dentro del instituto. Ahora, cuando alguien nuevo llega y escucha los rumores de la maldición, Amelia sonríe con nostalgia, recordando la noche en que enfrentó sus miedos y liberó a aquellos atrapados por el tiempo. Así, el Instituto San Cristóbal fue librado de su oscuridad, y poco a poco, los estudiantes comenzaron a regresar sin saber que una chica valiente había roto la maldición que había mantenido a tantos prisioneros en su historia. Suscríbete para más videos, comenta qué historia quisieras que fuera en la próxima. Hasta el próximo video.